Una noche cualquiera entre adolescentes termina en una tragedia. Primero, un grupo de jóvenes se reúne después de una actividad. Luego ocurre un encuentro que, según los investigadores, ya venía cargado de tensión. Palabras que suben de tono, una confrontación, un momento de caos. Minutos después, Gabriela Nicole Prats Rosario resulta gravemente herida y muere. Las sirenas llegan. Comienza una investigación y Puerto Rico entero empieza a hacerse la misma pregunta. ¿Qué pasó realmente esa noche? ¿Quién es responsable? Pues bienvenidos todos, estamos ya en punto de encuentro y para hablar al respecto se encuentra acá el licenciado Manuel Cliquini. Gracias por la invitación. Buenos días. Está también por aquí Fernando Fernández, investigador privado. Saludos, gracias por la invitación, un placer y la estar aquí. doctora Lina Villanueva, psicóloga. Gracias. Bueno, saludos a todos. ¿Por qué este caso ha tomado tanta relevancia? Bueno, si me preguntas a mí, entiendo que ha tomado mucha relevancia por la situación de la retórica que salió al principio, que a la madre la habían agarrado mientras que a su hija la apuñalaban y le quitaban la vida. Y esto creó una indignación en todo el pueblo de Puerto Rico que vio esta noticia de esta manera. Y entiendo que eso es lo que creó todo este mar de preguntas y de indignación que le ha dado la relevancia al caso que le dio. Doctora, todos los días, ¿verdad? En Puerto Rico, en todas partes del mundo, se cometen crímenes espeluznantes. Unos, ¿verdad? Toman una presencia mediática que no te explicas las razones. Es que, ¿por qué nos gusta hablar de esto? Sí, yo creo que en la sociedad puertorriqueña solemos tener esta hambre y esta sed por conocer lo que está pasando, ¿verdad? Por la violencia y se ha creado como cierto morbo, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Y la realidad es que este caso en particular, como bien mencionó el investigador, ha causado una conmoción en todo el pueblo puertorriqueño porque, pues, obviamente hay una adulta, hay menores. Se habló también, ¿verdad?, de una menor que de primera instancia, según, ¿verdad?, alegan, ¿verdad?, porque no tengo todos los elementos para poder tener un juicio, ¿verdad?, pero que no estaba emocionalmente apta de primera instancia. Y ¿verdad? Esto ha traído un revuelo en la sociedad a nivel general, ¿verdad? Y todos tenemos hermanos, tíos, primos, niños, sobrinos, y todo esto nos toca, ¿verdad? Nos mueve el piso. Así que definitivamente sí hay cierto morbo, pero también nos vemos reflejados en este caso. Sí, porque me da mucha curiosidad, ¿verdad? Porque es que nosotros nos encanta hablar, ¿verdad? Sobre todo al pueblo, y esto no es únicamente en Puerto Rico, esto pasa en muchas otras partes del mundo, en casos particulares y puntuales. Pero vamos a conocer quiénes son los involucrados. ¿Quiénes son los involucrados, licenciados, desde la perspectiva legal? Bueno, tenemos dos personas que están imputadas del delito. Elvia, la madre, que alegadamente entrega el arma con la que matan a Lela, que es la víctima. Tenemos entonces a Antonieshka, la hija que supuestamente coge el puñal y la mata. Y entonces lo que pasa es que tenemos unos actores secundarios que son los niños que estaban allí, porque son jóvenes niños, y los testigos, porque tenemos que recordar que esto empezó como una reyerta. Y de momento se convirtió en una pelea, 3 peleas dicen, y terminó Gabriela, herida de muerte. Y ahora mismo, en este momento, los acusados son 2. Sin embargo, Fiscalía ha dicho, no estamos cerrando la puerta a que no vengan más acusaciones. Pero ahora mismo es por la muerte Elvia y Antonieshka. En nada de esto se asume que haya planificación. Bueno, el delito que se le acusa, supuestamente, el asesinato en primer grado conlleva esa planificación. Y la Fiscalía tiene que demostrar que entre madre e hija se pusieron de acuerdo para ir allí a matar a Gabriela, que no ha salido en los testimonios todavía.
O sea, están en una actividad, en una fiesta, lo que fuera. Realmente, ¿qué ha trascendido que era? ¿Una fiesta? Bueno, no, Un era bar, el fin, un lugar. el cierre de verano de la actividad del pueblo de Aybonito. Y una vez finaliza el cierre de verano, aparentemente se empiezan a movilizar hacia esa área de lo que se conoce como un desvío, que es el desvío, si más no me equivoco, es Roberto Colón, que se llama ese desvío, esa área de allí. Y allí llegan, básicamente, como menciona él, que se formaron 3 peleas, cuidado si un poquito más, pero allí llegan varias hermanas que están teniendo una situación entre ellas. Estamos hablando de Antiani, Miriadni, Antonieshka. ¿Por qué? Porque no quieren a la pareja de Miriadni, que es otra fémina que se llama Karelin. Y ahí es que empieza toda la reyerta, porque empiezan a insultarse y empiezan a empujarse y a manotearse. Ya, pero entonces, ¿cómo es que esto pudiera ser planificado? ¿Cómo se puede probar esto? Mira, en nuestro ordenamiento jurídico está lo que se llama el asesinato en segundo grado atenuado, que es el que se da con súbita pendencia o arrebato de cólera. Usualmente, eso quiere decir que si se forma una reyerta y empiezan a volar tiros o puñaladas, eso no es asesinato. Es homicidio en segundo grado, asesinato en segundo grado, pero no es asesinato porque no había la intención. Todo lo que hemos escuchado de los testigos de fiscalía es que se formó una pelea, Gabriela entró a defender a su hermana y ahí es que la apuñalan. Yo personalmente no he visto dónde está la planificación, pero todavía queda el juicio, porque en la vista preliminar es simplemente poca información la que se da. Claro, pero es distinta la mente del que lo planifica al que lo hace, ya sea pues por la situación que surge. Sí, definitivamente, porque el que lo hace al momento, porque como reacción, ¿verdad? Pues no hay una planificación y no necesariamente hay un posible diagnóstico, ¿verdad? De un trastorno de personalidad o algo así, porque casi siempre detrás de una planificación maquiavélica para llevar a cabo, ejecutar un plan de homicidio, ¿verdad? A otra persona, detrás de eso pudiese haber algún diagnóstico psiquiátrico, entre ellos algún trastorno de personalidad, entre otras cosas, u otras condiciones, ¿verdad?, de salud emocional. En el caso de responder ante un ataque, no necesariamente, ¿verdad?, hay un diagnóstico. La persona tal vez está respondiendo ante una amenaza y nuestro cuerpo responde, ¿verdad?, lo que es el fight or flight response. Esta respuesta típica cuando nos vemos en peligro, nosotros respondemos, y hay gente que responde frisado, hay gente que responde agrediendo, entre otras cosas. Una de las cosas que quiero abundar es la situación que mencionaba el compañero licenciado, y es de que se ha dicho ya en varias jurisprudencias del Tribunal Supremo de que la planificación puede ocurrir tan rápido como el pensamiento mismo. Ahora, ¿cómo yo lo veo? Que concuerdo bastante con el licenciado, y es la situación de que allí hubo varias peleas. Y al haber varias peleas, muchas cosas ocurren, porque, por ejemplo, yo estoy allí con mi mamá, me están dando a mí, mi mamá me va a defender, alguien le empieza a dar a mi mamá andaba con una amiga, alguien va a defender a mi mamá, y ahí es que se forma todo como decimos en la calle, Royal Rumble de lucha libre, y empiezan todo el mundo probablemente a pelear contra todo el mundo. Y para mí el elemento de con propósito, conocimiento, con intención, con alevosía, con planificación, yo no lo veo. Licenciado. Más que cuando acusan, dicen que fueron en común acuerdo. O sea, que parte de la premisa de que antes de llegar ahí se pusieron de acuerdo con matar a Gabriela. Yo lo que he visto del testimonio que ha desfilado, no veo nada de eso. Claro, han anunciado 60 testigos. Vamos a ver si lo pueden probar. Pero yo no descarto la posibilidad de que un jurado le encuentren que no hubo asesinato. Tal vez ellos encuentran la parte de común acuerdo, porque lo que están alegando es que Elvia, la madre, llegó allí con la cartera, y en la cartera era donde se encontraba alegadamente una de las armas que se utilizaron en este caso para alegadamente quitarle la vida a la joven, donde en común acuerdo, según lo que, ¿verdad?, por lo que hemos visto en testimonio,
ella saca el arma de la cartera. Que es algo parecido a lo que usted está ahora mismo. Sí. Se ha hablado de que es tipo bolígrafo, pero hay unas situaciones, ¿verdad? Estas no necesariamente las adquirieron en Puerto Rico o donde las compraron, a lo mejor no es el mismo distribuidor, pero este es el objeto similar. Este tiene de 5 a 6 pulgadas, este tiene 2 pulgadas. Entonces, cuando tú analizas la declaración de una de las testigos principales, en este caso Betsaida Caratini, en la declaración jurada decía que era aproximadamente 2 pulgadas de largo y que parecía un bolígrafo. Y en vista preliminar ahora dice que mide de 5 a 6 pulgadas y que era negro y plata. Ahora, lo interesante de esto es que cuando tú te vas y ves fotos que ha tirado a las personas, tú encuentras que en los marcadores amarillos, en los famosos conos que ponemos los investigadores cuando vamos analizando la escena y viendo los indicios, tú ves que esto está allí, pero también ves algo que parece negro, que puede ser esto. Eso a mí me dice que probablemente pueda haber existido 2 objetos similares que hayan ocasionado el daño al cuerpo de la víctima, ¿verdad? Obviamente tendríamos que esperar a juicio, a que vaya saliendo todo lo que va saliendo en el caso para llegar tal vez a más conclusiones. Lo que sí yo tengo, que a mí me ha salido cierta información, es que Antonieshka es zurda, ¿ok? Y de la información que también tengo es que ella lo hizo en 3 ocasiones, ¿verdad? En uno de los testimonios de otra de las testigos, de Gabriela Figueroa, ella dice que Antonieshka le dijo, Gaba, la apuñalé. Pero lo que yo ¿verdad? Dentro de lo que es información que nos llega y dentro de lo que se rumora, la alegación es que se la apuñaló en 3 ocasiones. Si la apuñaló en 3 ocasiones, ¿quién hizo las otras 8? Porque son 11. ¿Okay? Ella tiene heridas de defensa en la mano, tiene una herida aquí, tiene 3 en el área de aquí, del estómago, esta área de aquí, y tiene la herida mortal, que es entre la quinta costilla, según la descripción del patólogo, es de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha y de al frente hacia atrás, que es la que toca el ápice del corazón, que es la que ocasiona la muerte. Pero sería, y ahora desde la perspectiva legal, si fueran, en este caso no hubiera sido solo una joven la que, ¿verdad? La que hizo las apuñaladas y fueran 2. ¿Esto es fácil probarlo, licenciado? Va a requerir testimonio. Porque fíjate que la prueba pericial forense habla sobre el número de incisiones, de apuñaladas, dirección, profundidad, pero no puede identificar quién fue directamente. Si fueron más de una persona, va a depender de que haya pero testigo. aquí hay solo 2 personas acusadas. No tienen el arma homicida. La niña y la madre. Y no usted dice, y usted dice que se ven 2 aparatos. Yo, en las fotos, tú puedes percibir probablemente, en definitiva hay una de estas. De esa quiere rosita, decir de ese color. De este color. Que es color rosa. Sí, es una peinilla, para los que solamente nos están escuchando por Spotify o por cualquier otro medio, básicamente estamos viendo 2 peinillas, una negra y una rosa. De existir una negra, porque la rosita se nota en la foto, pues entonces... Son 2. Debieron haber sido 2. Ahora, también de la calle me dicen que allí apuñalaron 3 personas, ¿verdad? No, o sea, es que por eso es que se investiga. Y entonces, claro, pero en ese caso, licenciado, si hay 2 peinillas como esta, la defensa puede utilizar esto. Si eres una persona como yo que te gusta viajar, siempre puede ocurrir un imprevisto. ¿A quién no le ha tocado una situación de un vuelo cancelado o un pasaporte perdido o una emergencia médica o una interrupción de viaje? Essential Insurance Services te asiste en adquirir la póliza de viaje que te proteja en cualquier destino. Viaja con tranquilidad de estar cubierto antes, durante y después de tu aventura. Comunícate hoy con Essential Insurance Services. Bueno, la defensa en este momento, uno de los puntos es que no fue Antonieshka quien apuñaló. Sí, en este momento que estamos grabando, hasta este momento, esto es lo que ha trascendido. Lo que están tratando de probar es que al no acusar a las demás personas que originalmente se dijeron que se iban a acusar, es que quizás se están encubriendo o protegiendo
a alguien que tenga un rol más activo. Yo no lo creo así, porque yo creo que Fiscalía radicaría contra todo el que fue un actor de apuñalar. Sin embargo, pueden haber gente que ayudó y esas son las acusaciones que pueden venir más tarde. Ahora mismo, yo creo que la prueba que tienen es de una persona con un cuchillo que no ha aparecido. Ciertamente entiendo lo que dice Fernando, pero a lo mejor era una peineta común y corriente la que estaba en el piso. Puede ser también. Pero en este momento la prueba es una persona con un arma blanca. Sí, pero yo tengo muchos issues desde el día 1 que vi, ¿verdad? Escuché de este caso, doctora. No lo voy a coger porque usted está muy lejos, pero esto es una cosa que no es tan grande, ¿verdad? Esto, ¿qué sé yo? ¿Cuánto que mide? De 5 a 6, 7 pulgadas. Este es aproximadamente, exacto, 5 pulgadas. Bien. Pues usted coge... déjelo ahí. Déjelo ahí. Que lo vean en la... Ok. Entonces, básicamente... Póngalo en la mesa, por favor. Ok, ahí está. Bueno, pues yo voy a cogerlo. Voy a coger esto por aquí y voy a poner esto. Bueno, voy a poner aquí. Ok, aquí estamos. De vuelta. Ok, esto... Lo voy a tocar. Esto no es tan filoso, realmente. Bueno, la punta de la fila. Sí, pero usted ha tratado de entrar el cuerpo de una persona. No al cuerpo de una persona, pero lo estuvimos haciendo unos experimentos en mi laboratorio. Ajá. Utilizamos carne de cerdo. Y en efecto, pues sí, es bastante, la carne de cerdo es bastante similar y la profundidad. Ahora, hay estudios, como los estudios de Costello en 1990, donde establece que el largo del arma no necesariamente va a ser el largo que va a tener dentro del cuerpo por la elasticidad. Correcto, por el grosor, el grueso. A eso es a lo que voy. Si usted dice que una persona coge esto, o sea, porque digo, y verdad, entiendo el estudio de coger un lechoncito y hacerlo. Es un pedazo de pernil, por pero si acaso, un pedazo de pernil, no es pero vivo, es una piel parecida, pero realmente no tiene la misma constitución ósea. Una sola persona, una joven, ¿verdad? Hacer esto 12 veces, 11, en el cuerpo de una persona donde en algunas ocasiones se encontrará partes fibrosas, habrá costillas, necesita, doctora, o un coraje a unos niveles desproporcionados, acompañados de una energía y de una capacidad física importante, porque esto hay que levantarlo y hay que espetarlo 12 veces. 11 veces. O sea, esto no está fácil. Pero vamos, para entrar un poquito en perspectiva y en los números exactos. Por eso, y entonces usted coge esto, ¿verdad? Y usted piensa, y yo me voy a poner por aquí, ¿verdad? Estoy tocándome la costilla. Entrar esto aquí no está fácil. Por la quinta costilla hacia arriba. Esto no está fácil. Entonces, esto es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nadie detuvo a esta única persona. Nadie intervino con esta única persona. Esta persona logra hacer las 11 apuñaladas en medio de una revuelta. Clean cut. Ay, mire, de verdad. No hace sentido, ¿verdad? No sé. No soy abogada de defensa. Déjame explicar. Licenciado. Mira, voy contigo. Dale. Hay una realidad, es que el crimen que se comete con un cuchillo es un crimen muy personal, porque es fácil pegarle un tiro a alguien a distancia, no lo tengo de cerca. Y ciertamente la cantidad demuestra ese odio, claro, el descontrol emocional que tiene esa persona. Que está fuera de control. De cólera versus fuera de control. Doctora. Incluso yo trabajé por muchos años en hospitales psiquiátricos y cuando llegan los pacientes fuera de control, la fuerza que tienen es inhumana.
en ocasiones tenían que intervenir muchas personas para poder tratar de dominar hasta cierto punto, ¿verdad? Claro. Porque cuando estamos fuera de control... No, de acuerdo. El nivel de fuerza también se eleva. Claro, pero tienes que haber hecho, qué sé yo, 25 swings para poder conectar 11. O sea, lo que me refiero es que no estamos hablando, el licenciado abre los ojos. Sí. ¿Por qué? Porque pues, que jugamos tenis, sabemos cuál es la resistencia del brazo. O sea, cuán fuerte tiene que estar esa resistencia, porque tú encuentras una resistencia. El cuerpo humano no es un blandengue. No, o sea, tiene hueso, cartílago. tiene cartílago. O sea, hay una resistencia. Entonces, la otra parte trata de defenderse, ¿verdad? Correcto. Porque tiene marcaduras, ¿no? De defensa. Sí, eso es lo que quería explicarte. O sea, de las 11, Y las conecto a las 11. de las 11, las de los manos y antebrazos son de defensa. La que tiene aquí es como si hubiera sido Un rayazo. un rayazo con el alma. Y las que podemos determinar, ¿verdad? Según lo del patólogo, son 3 aquí y 3 aquí. Son 6. Son 6. O sea, realmente son 6 en total las que se conectan. De todas formas, yo lo que quisiera, licenciado, no soy abogada de defensa, pero pues uno es lo que realmente uno es actor, y la realidad es que pues cuando tienes que hacerlo, pues lo tienes que estudiar y tienes que hacerlo correctamente, ¿verdad? Y me agarro de ese conocimiento para tratar de recrear una escena internamente, y lo que me pregunto es, no había o sea, nadie detiene, todo el mundo es cómplice. Sí, eso a mí me Todo el mundo es Para mí cómplice. todo el mundo estaba participando. Bueno, ahí esos son puntos que la defensa va a traer. Claro. ¿Cómo 11 puñaladas y el tiempo que tú reflejaste en tu ejemplo, y nadie hizo nada, nadie movió un dedo? Sugeriría, si seguimos la teoría de Fernando, que si hubo más de una persona, Por eso. pudiese ser más rápido, Sí. porque no se cansa. Claro, o están haciendo a la no vez. porque yo te doy 2 y el otro te dio otra, y entonces estamos las dos habemos 3 luchando. Y la Eso persona se Pero mueve. todo eso es pura especulación. Totalmente. Hasta que nosotros veamos la prueba. Y va a estar bien interesante. Y también puede haber gente que, digo, no estoy diciendo que esto es lo que está pasando, aquí todo el mundo está especulando, pero la realidad es que pudiera haber sido otra persona también y haberse llevado el arma. Porque no necesariamente la tienes que dejar. Claro. ¿Entiendes? O sea, y realmente las personas, ¿cuándo se convierten en cómplices? O sea, si tenemos una sola persona haciendo toda esta acción que requiere una capacidad física, un nivel de coraje intenso, hay mucha gente alrededor, todo el mundo, bueno, hemos visto peleas en las redes, ¿verdad? Todo el mundo grita, pero siempre hay alguien que trata de intervenir. ¿Hay otros heridos? Ahora que dices tratan de intervenir, es interesante porque una de lo que se ha dicho es que Elvia, cuando llega, que se forma la pelea, ella llega a separar, que no pelearan. Y como tú, de llegar a que no peleen, terminas pasando el alma homicida a tu hija para que haga lo que alegadamente se dice que hizo. Y hay una persona adicional que estaba herida. Sí. Un muchacho que fue herido, se lo llevaron al hospital y que ha sido punto ¿Cómo de se contención. hiere ese muchacho y por qué ese muchacho no está presente en el proceso? Eso Porque no ha el salido. intento de asesinato de ese muchacho, ¿dónde está radicado, licenciado? O sea, No, lo que pasa es que nuevamente, no quiero usar la palabra asesinato, porque no sabemos si él fue que accidentalmente se metió en el medio o si se trató de defender a alguien. Pero la pregunta es, no ha salido por ninguna eso. información sobre él. Tenemos ¿Es un posible? tercer herido del que no tenemos ningún conocimiento de nada, ni bueno, de salió cómo un se video en hirió. las redes de él diciendo que Sí, se había pero ¿por tirado a qué no está? defenderla. O sea, licenciado, por Porque- favor, necesito luz. Porque ahí lo que pasa es que pudiese ser, ¿y por qué no pusieron todos estos testigos? Porque puede ser que sea un testigo cooperador. Ya. Que entonces no van a les revelar nada de él hasta el momento del juicio. Ya. Y esto que dice justicia, que yo voy a acusar después, ¿por qué es? Porque voy a ver si vas a cooperar bien o no. Porque Claro. si no me cooperas, entonces te radico. O sea, que existe la posibilidad de radicación de otros cargos a otras personas, y me quedo con la pregunta de si todos los que estaban allí no intervinieron, se convierten en cómplices. No como cómplices legales. Ajá. El hecho de no hacer nada es inmoral, pero no Moralmente, necesariamente claro. es ilegal. Ciertamente lo que pasa aquí es que cuando tú tienes una reyerta, tanto puño volando, uno se cuestiona quién hizo qué, porque sabe Dios si alguien aguantó, alguien sujetó. Y bien complicado,
bien complicado porque cuando, ¿verdad? No sé si ustedes han estado en motines o han sido, ¿verdad? Yo en mi caso cuando hacía periodismo en Nueva York, sí, los viví y obviamente en Haití. Y uno dice, uno escasamente recuerda bien que se movió, cómo se movió. Y o sea, realmente uno se mueve a protegerse. Por eso. A protegerse, uno recuerda de lo que a lo mejor uno hace, pero es complicado recordar qué hicieron otros 3 o 4 o 2. Por eso es que es tan importante ese testimonio al principio, porque es cuando se entiende que tienes la memoria más fresca. Porque mientras más pasa el tiempo, la memoria no va a aumentar, al contrario, va a disminuir. Claro. Así que en ese aspecto, por eso es que es tan importante el análisis de estos testimonios iniciales. Doctora, en la presión de grupo, o sea, en ese momento, ¿verdad? Si la gente grita, si la gente te dice... Sí. ¿Quién fomenta? Claro, pero también que tu mamá, supuesta y alegadamente, te pase un arma para que tú ejecutes a otra persona. Sí. Una figura tan importante en la vida de un hijo, ¿verdad? Que es el modelo. Y me está dando el permiso, alegadamente, ¿verdad? Me está dando el permiso para que yo ejecute fuerte. Y definitivamente tiene un peso bien poderoso, ¿verdad? En el hecho de que ella haya ejecutado lo que hizo, si en efecto eso fue lo que ocurrió. Y eso también nos deja saber qué es lo que hay en el corazoncito de esa mamá, ¿verdad? Y también volvemos, esto no viene del vacío. Sido así, ¿verdad? En caso de que haya sido, ¿verdad? Estamos hipotetizando, ¿verdad? Según lo que han planteado. Pero hay que ir un poquito más allá, ¿verdad? ¿Cuál es el trasfondo de esta familia? ¿Cuáles son las vivencias de esta familia? El ambiente en el cual se desarrollan. ¿Por qué estamos tan a la defensiva? ¿Por qué respondemos con agresiones, verdad? Pero yo tengo muchas dudas porque en principio se hablaba de que la joven, ¿verdad? Tenía algún tipo de, no sé si llamarle condición o, bueno, diagnóstico, que actuaba, esto ocurrió en el principio, lo recuerda, licenciado, claro, de que tenía la mentalidad de una joven menor. Entonces, ¿esto se ha sostenido? ¿Esto podría tener, esto se ha sostenido o no? Esto va a ser parte de la defensa, porque en aquel momento dijeron que no impactaba su procesabilidad. Pero ciertamente, dependiendo de la condición que tenga, se puede demostrar que ella no tenía una capacidad limitada. Puede ser que se demuestre que tiene un problema de control de impulso por la inmadurez. A eso iba. Pero eso, ya hay 2 peritos que la examinaron por parte de la defensa y esos 2 peritos yo apostaría que van a estar testificando sobre su capacidad. Oye, tú sabes que uno nunca sabe cuándo puede pasar algo. Por eso hay que estar preparado. Y mira, si hablamos de seguros, aquí en Puerto Rico los duros en eso son los de Essential Insurance. Llevan más de 18 años ayudando a miles de familias y negocios a proteger lo que de verdad importa: la salud, la casa, el carro, el trabajo, todo. Ellos te buscan el mejor plan, sin vueltas y sin compromiso. Pueden orientarte en seguros médicos, de vida, cáncer, incapacidad, propiedad, auto o hasta de responsabilidad pública. Y si eres patrono, tienen programas para cuidar a tus empleados, que eso también es bien importante, te lo digo como empresaria. Además, ofrecen un plan de multiasistencia que está brutal, con cerrajería, grúa, asistencia en carretera y más. Esto por menos de $7.50 al mes. Eso es menos de una peseta al día. Así que no lo dejes para después. Llama al 787-523-3000 o entra ahora mismo a essentialinsurancepr.com y pide tu orientación gratis. Essential Insurance. Protegen lo esencial para que tú vivas tranquilo con la mente en paz. ¿Podría un diagnóstico de este tipo, porque tenga ella una situación donde no pueda controlarse, ¿verdad? Porque conocemos condiciones, no estoy diciendo que es la que ella tiene, donde, no estoy diciendo que es lo que ella tiene, ni lo sé, pero ¿verdad? Conocemos condiciones donde puede haber uno, no sé ahora mismo cómo llamarle, pero tú te ensañas contra algo y es compulsivo, esa es la palabra. Tal esa es la un palabra. trastorno obsesivo compulsivo, ¿verdad? Y es compulsivo y de repente no puedes detenerlo. Claro. Eso podría cambiar toda la situación.
Sí, obviamente, tienen que pasar por un proceso, ¿verdad?, de una evaluación formal que ya sabemos que se ha realizado, ¿verdad? Y sin efecto hay evidencia de que hay un diagnóstico formal que promovió que esto ocurriera, pues eso probablemente lo van a utilizar en tribunales y tal vez, ¿verdad?, surta a su favor. Sí. ¿Por qué? ¿Y esto podría exonerar a alguien? En ocasiones podría ocurrir. Obviamente, ¿verdad? Los expertos a nivel legal, ¿verdad?, tendrían que ¿verdad?, evaluar el caso, pero la realidad es que hay casos donde en efecto, pues no necesariamente te quitan los cargos, pero entonces no estás con la comunidad general, ¿verdad?, en la cárcel, te ubican a recibir, a cumplir, y mientras cumples recibes un tratamiento. Claro, pero no porque digas que tienes alguna condición te van a exonerar. De hecho, es la defensa de insanidad mental, que es como se le conoce en algunos sitios, es bien difícil, complicado. Sí, es complicado. cuesta arriba, porque hay que demostrar que en ese momento tú estabas totalmente fuera de control, no de control, sino de tus facultades mentales. Y eso es bien difícil cuando estás tratando de mirar para atrás. Claro. Y obviamente las estadísticas demuestran que es una defensa dificilísima de probar. Yo quiero retomar la situación de la revuelta, ¿verdad? Y de ubicarme en un sitio donde hay muchas personas, donde ocurre una pelea, donde no sabemos quién hizo qué ni cómo lo hizo, y cómo van a traer, cómo estas personas realmente van a traer el recuerdo después de tanto tiempo, licenciado. Y yo voy a hacer una salvedad. Fernando dice correctamente que el recuerdo inmediato es el mejor, excepto que cuando hay trauma, el trauma hace que cambiemos nuestro recuerdo. Lo distorsionamos, correcto. Y eso puede confrontar el problema. O sea, puede haber una distorsión del recuerdo. Definitivamente. Ahora, en este tipo de reyerta, que quiero traer también algo al tema, existe algo que le ocurre a todos los testigos, y es la visión de túnel. La visión de túnel es aquella donde tú te estás enfocando en lo que está pasando y no estás viendo la perspectiva a tu alrededor. Y de momento tú estás mirando algo y te golpean por acá y tú no sabes quién fue. Y ocurre algo allá, pero tú estás mirando para acá. O como dice una de las testigos, Betsaida Caratini, dice que ella vio el momento en que pasan el arma, pero que se viró a prender un cigarrillo. Disculpa, me van a apuñalar a alguien y tú te viraste a prender un cigarrillo. Discúlpame. Entonces, en otra BP, que la BP de Antoniesca dice que era que venía un carro que le iba a pegar y sacó la vista. Pues entonces, ¿qué credibilidad puede tener un testimonio que desde declaración jurada hasta la segunda vista preliminar ha cambiado todo? Desde cómo lo ve, desde cómo era el alma, el color de la cartera, pierde credibilidad. Y esa visión de túnel es la que afecta a todos los testigos. Lo cual a mí me parece hasta normal, ¿verdad? Habiendo dicho que uno ha estado en situaciones de revueltas, ¿no? El estrés, donde tú tienes que correr, tienes que defenderte al mismo tiempo y hasta proteger a lo mejor, qué sé yo. Pues en mi caso, una cámara, un tape o lo que sea. Pues obviamente uno no recuerda el detalle. O sea, por favor, o sea, de verdad. O sea, yo no sé. Hay una incongruencia en el testimonio de ella. Por ejemplo, ella dice que Antoniesca agarró con la mano izquierda a Lela contra un carro y hizo este movimiento de apuñalamiento 3 ocasiones. Pero es que tengo entendido que Antoniesca es zurda. Sí. ¿Me sigue? O sea, ya tú vas viendo incongruencia. Y sobre todo, licenciado, porque hay una necesidad que quiero que usted me explique absurda de preparar los testigos, donde en esas preparaciones muchas veces se exige detalles tan claros y específicos como este, que son absurdos. O sea, usted me pregunta a mí, yo le voy a decir, mire, de verdad, yo no me acordé. O sea, yo no me acuerdo. Yo no sé con qué mano fue. Yo sé que yo estaba allí, yo vi un momento en que la apuñalaron. No sé, o sea, ¿me entiendo lo que le quiero decir? Entonces llegan a extrapolarlo a un punto que, para mí, para Sonia, que ha visto estos casos, dice, esto no es ni creíble. O sea, que una persona recuerde todos estos detalles. ¿Por qué los abogados hacen esto? Eso es parte de lo que llamamos el contrainterrogatorio. Una persona testifica, ¿y qué tenemos que hacer nosotros como abogados opositores? Crear huecos en su credibilidad, porque si tú no le crees ciertas cosas, a lo mejor no le crees nada. Pero lamentablemente la forma en que se hace es lo que tú dices, preguntar
inconsistencias que son inconsecuentes o preguntar sobre detalles que no se acuerdan. Y hay estudios que te dicen, mira, es difícil que tú te acuerdes el color del pantalón, de las medias, de esto, lo otro. ¿Por qué? Porque no es que no lo hayas visto, es que no causó una impresión sobre ti. Y a mí me parece que hay gente que, ¿verdad?, que trata y que de llevarte a recordar. Yo no sé cómo alguien te puede llevar a recordar sin no sé si crean los que crean en la hipnosis, pues será por a través de la hipnosis, pero que yo te pregunte cómo tú estás vestido o cómo tú estabas vestido o qué había al lado tuyo o qué había al frente y que luego tú recuerdes específicamente en un tumulto de gente. Yo no estoy justificando, ¿verdad?, a nadie, ni estoy exonerando a nadie aquí. Yo lo que digo es que es muy complicado. Pero cuando un individuo está bajo un nivel de ansiedad o de tensión extrema, la realidad es que una de las cosas que se comprometen es atención, concentración, memoria, funciones ejecutivas. Claro, el problema es cuando tú construyes en tu mente los hechos. Es mejor decir, no recuerdo, o mantenerte tu versión que sea la misma desde la declaración jurada hasta la vista preliminar y que así continúe en el juicio, que tú empieces a cambiar colores, empieces a cambiar lo que pasa tamaños, es que yo asumo... Porque ya estás construyendo en tu mente, ya no estás diciendo lo que realmente tú viste. Es que yo asumo, yo no sé si inmediatamente rapean a todo el mundo y lo meten a todo el mundo separado, porque según vamos hablando, licenciado, digamos usted, me encontré con mi amiguita, pero ¿te acuerdas? ¿Tú viste cuando hizo tal cosa? Y yo no lo vi, pero, sí, me acuerdo. Entonces empieza todo a mezcolarse. Mira, más que eso, nosotros tenemos lagunas en nuestros recuerdos. Y es que no reconocemos la laguna. ¿Qué hacemos? La pintamos, la rellenamos. La rellenamos extrapolando información que tenemos, pero eso no quiere decir que sea la verdad. Claro. ¿Qué pasa? Que tú le tomas una declaración a una persona el día de los hechos, han matado a alguien, la adrenalina está por las nubes. En ese momento, lo que tú recuerdas es lo que más impresión te causó, pero tienes un montón de lagunas que tienes que rellenar. Y entonces empiezas a rellenar porque te está preguntando un policía y qué vestía y todo lo demás. Luego, con calma, recuerdas distinto. Claro. ¿Cuánto podemos recordar realmente? Mira, un caso, en una situación como esta. Sí, lo que se recuerda regularmente es lo que pasó, como mencionaba el investigador, en la visión de túnel, directo túnel. Ahí lo que viste. Pero claro, cuando los niveles de ansiedad están tan elevados, perdemos de perspectiva muchos detalles, porque nuestras emociones nos abrazan, ¿verdad? Y no nos permiten ejecutar de una manera normal o típica. Y puede pasar, le pregunto, que uno diga, recuerdo tal cosa que no pasó. Definitivo, por lo que mencionaba el abogado. Sí. Tenemos pequeños detalles y espacios vacíos que vamos rellenando con el tiempo. Estamos hablando de recordar, pero también las personas mienten. Y la pregunta es ¿por qué las personas mienten? ¿Mienten para qué? ¿Para quedar bien? ¿Mienten para ayudar a alguien? ¿Por temor? ¿O mienten por temor? Este caso, en términos, ver lo que usted ha investigado, ¿qué es lo que más le llama la atención? Dentro de todo... Bueno, te tengo que contar que recientemente fui a Ay Bonito. Adelante. Porque quería ver el área, porque no es lo mismo ver las fotos que tú estar en el área y tener la perspectiva. Y lo que me llamó mucho la atención fue que todo el mundo que se me acercó me decía que creían en la inocencia de Elvia. E incluso en la de Antoniesca. Eso a mí me llamó mucho la atención. Ahora, dentro del punto de vista investigativo forense, mira... No encontraron ADN de Antoniesca ni de Elvia en las uñas de la víctima. ¿De quién es ese perfil genético que encontraron? Si es que encontraron. Eso yo creo que son puntos claves que a uno como investigador me tiene que llamar la atención. Es interesante. Seguro. Porque si estamos peleando, nunca nos tocamos ni el pelo ni nada. Bueno, lo primero que hacen las mujeres que es atacar el pelo, jalar el bueno, pelo. Algunas mujeres, porque yo siempre decía, no, a mí no me vengas a jalar el pelo. A mí no me vengas a jalar el pelo. Dale para adelante. Pero en las peleas de mujeres, normalmente lo que ocurre, alones de pelo, aruñazos, ¿ok? Las personas se defienden. En este caso son niñas, son muchachas, o sea que lo normal es defenderse, arañarse, definitivamente. Yo tengo un cálculo de 17 personas, de las cuales 3, hasta el momento lo que tengo son 3 caballeros, y las otras son 14 féminas. O sea, eso es más o menos lo que tengo hasta este momento. Yo tengo una guagua casi nueva y un carro casi antiguo. Y los dos los mantengo al día, limpios y brillosos, gracias a la gente de Carros Blindados. Ellos ofrecen protección, seguridad, cuidado y esmero. Llámalos al 787-250-2424. Cuida tu auto, Carros Blindados.
creo que son más. Y este caso hubiera cambiado la perspectiva si no hubiera habido la presunción o la especulación de que hay un adulto involucrado como la madre. Una madre. Bueno, lo que pasa es que al principio lo que se dijo que eran 6 personas, de las cuales 4 eran menores y 2 eran mayores de 20. Pero Elvia nunca encajó en esa descripción. Así que por eso es que ocurre la indignación y todo este movimiento que se ha formado. Y termina siendo acusada. ¿Cómo pasa? Correcto. De hecho, yo pienso que ¿Está en el juicio? morbo, Sí. madre e hija actuando en común contra. para matar a alguien que era inocente porque se metió a defender a alguien, eso es una historia muy vendible, es una historia que genera pasión y lamentablemente los medios han hecho todo lo posible por estirar ese chicle y a veces la especulación ha sido muy fuerte. Y los abogados y los fiscales se meten a desarrollar esquemas de película. Claro que sí. Porque un juicio es una película. Yo estoy clara. Se usan las técnicas que tú muy bien conoces de storytelling, porque así es que se vende. Lo que pasa es que eso tú lo haces en el juicio, no lo haces en los medios. Y ahí es que está parte del problema, no en este caso, sino en muchos casos. El estar vendiendo esa novela fuera del juicio. Estamos en una sociedad también, ¿verdad? Nuestra cultura es bien familiar, de mamá, de abuelita, de primos, de tíos, de vivir en comunidad. Y obviamente este tipo de noticias trastocan y si en efecto, ¿verdad? Estamos hipotetizando, pero si en efecto esto ocurrió, es algo que llama la atención, mueve emociones y definitivamente eso va a tener un impacto, ¿verdad? En el conglomerado, pero también a nivel de tribunales y de juicios. Sí, y el impacto que tiene en una joven como la acusada, el que esto sea tan mediático. Definitivamente, obviamente a nivel emocional, yo me pongo en el lugar de esta joven, ¿verdad? De esta muchachita, haya sido porque en efecto tuviese una condición de salud emocional, haya sido porque fue una explosión de cólera, haya sido motivado por una amiga o por mami que me dijo que, ¿verdad? Estar en una posición como esta, salga o no salga, si esta muchachita sale absuelta y sale a la libre comunidad, ya hay un impacto, ¿verdad? Que los medios causaron, hay una opinión, va a tener que enfrentar mucho juicio, ¿verdad? La van a aislar, o sea, va a ser un impacto bien difícil, o sea que esto a mí me da mucha tristeza, ¿verdad? El impacto que esto pueda causar, oye, sea que lo haya hecho o no lo haya hecho, ¿verdad? Es un ser humano y definitivamente esto es difícil. Licenciado, si ella saliera, el caso, sí. Totalmente. Ese es el problema. La hemos demonizado al punto de que si sale no culpable, yo no quiero imaginarme la reacción social. ¿No? ¿Y dónde vive? Perdóname, yo creo que donde ella vive va a tener que mudarse porque todo el mundo la ha demonizado. Y en donde vive es así de chiquitito. Yo creo que eso es parte del problema de la excesiva publicidad. De acuerdo. Porque hemos ventilado todo lo de su vida. Y entonces vi hoy en Facebook algo que me dejó perplejo. Una foto de ella cuando la arrestaron y una foto de ella ahora. Ha engordado, ha cambiado un poco y entonces empiezan a decir que eso es su culpabilidad, eso es esto, lo otro. Es increíble lo que hacemos, la especulación rampante. Es increíble. Y hay personas que obviamente después de estos casos salgan absueltas, tienen que mudarse, irse. Porque no hay cómo vivir en sociedad después de esto. ¿Tiene el tribunal alguna responsabilidad de proteger a estas personas? Tribunal no, pero justicia es con los la que absueltos, protege. ¿no? Pero en este caso, una persona sale no culpable, la única manera que protegería es que hubiese una amenaza que constituye una violación de ley y entonces investigarían. Pero por el mero hecho de que salió culpable y todo el mundo cree que no lo es, no, ahí no hay derecho a una protección, no hay derecho. Y el impacto general a nivel familiar, vamos a partir de que en efecto no haya ocurrido, esta niña o esta joven sale, la primita, la tía, los cumpleaños, el quinceañero, la boda, ¿verdad? El impacto
impacto que esto causa a nivel general, ¿verdad?, en la vida del individuo, Claro, es profundo. y muchas personas piensan, sí, pero ¿y el impacto que tiene en la otra familia que perdió? Claro. Y a la definitivo, joven? definitivamente este impacto es Es en todas por las todos áreas. lados. Es en O todas sea, las áreas, es definitivo. 360. La pérdida, Cuando el dolor. ocurre esto, hay un impacto 360, que es lo que yo quisiera que la gente entendiera, que tan impactada está la familia acusada como la familia, ¿verdad?, del que te está defendiendo, que ha tenido la pérdida. Es lamentable, pero para verlo balanceado debemos verlo así. Hemos visto mucho cambio en ella, ¿verdad? A raíz de lo que usted señala, la fotografía. ¿Qué puede estar pasando? Bueno, mira, cuando entras a prisión, la comida no es la mejor, estás más sedentaria, el estrés, el nivel de cortisol, probablemente la compañera doctora nos puede abundar sobre eso. Entiendo que todo eso son factores, la falta de sol, de vitamina D en el cuerpo, todo eso afecta y pues se ve reflejado en su cuerpo. No sabemos también, ¿verdad?, porque volvemos, estamos hipotetizando si en efecto hubiese un diagnóstico de salud emocional y en efecto ella está recibiendo algún tipo de farmacoterapia. De medicamento. Hay ciertas farmacoterapias, ¿verdad?, medicamentos que como efecto secundario pudiesen tener, ¿verdad?, que el aumento de peso. Así que hay muchos elementos, además de que obviamente el sedentarismo, el nivel de estrés, como bien mencionó el investigador, sube el cortisol y obviamente aumento de peso también es parte de lo que puede ocurrir. ¿Qué le parece en términos investigativos, cómo ha trascendido la investigación? Mira, ¿hay un caso sólido o no? Bueno, desde mi perspectiva no. Yo entiendo que se apresuraron, que probablemente no investigaron adecuadamente o cuadraron ciertos ángulos basados en ciertos testimonios. No sé si es que dieron inmunidad o que tal vez, porque como bien dice, ¿verdad?, que van a acusar después, porque los necesitan para cuadrar el testimonio, pero aquí justicia, haciendo una injusticia, eso viene siendo venganza. O sea, claro. Tú no puedes impartir justicia dándole a los demás que también participaron cargos tal vez menores dentro de este crimen. Pero es que han ocurrido muchas cosas que son bien distintas, que si una cabeza frente al tribunal, que si pancarta, ¿qué usted me dice de eso? La cabeza, eso está bajo investigación, era la cabeza de un perro en estado de descomposición. Alegadamente se colocó frente a la casa de Elvia Cabrera. Hay una querella, primero decían que no, pero en efecto hay una querella. Yo tengo el número de la querella, eso se tiene que estar investigando. Y en la criminología, que es la ciencia que estudia por qué las personas cometen delitos, está lo que se conoce como el envío de mensajes de parte de un agresor. ¿Y qué significa tal vez ponerte una cabeza frente a tu casa? Mientras la gente puede pensar que eso es basura, que tal vez cayó ahí porque alguien la tiró, la realidad es que en la criminología eso se puede conocer como un mensaje. ¿Quién puede estar enviando un mensaje? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos, ¿verdad? ¿Quién pudiera estar enviando este mensaje? Ahora, ¿qué puede significar? Regularmente significa, sé dónde vives, me pude acercar a tu casa y nadie sabe quién soy, ¿verdad? Y crea ese temor infundado en esa persona. La pregunta es si esto se está haciendo con ese propósito, ¿ves? O con qué propósito. Igual que han salido lo que se conoce como el cartel de la sábana. Ahora cuando tú vas subiendo para Ay Bonito, los días que hay juicio, hay personas que no se sabe quiénes son colocando una sábana que, por ejemplo, algunas dicen Departamento de Justicia le está fabricando un caso a Elvia Cabrera. O dice el nombre de una reportera como que averíguate esto. O sea, y son cosas que ocurren en este tipo de pueblo pequeño, todo el mundo se conoce, pero está ocurriendo. Y nadie le dice a quién puede estar haciendo eso. Y hasta este momento no se sabe. Obviamente, en las redes sociales... ¿Y cuáles son las teorías? Ocurre una división en las redes sociales. Hay gente que dice que quieren justicia para la víctima y hay gente que están diciendo que libertad para Elvia y libertad para Antoniesca, ¿verdad? Si estás planificando una fiesta o estás buscando un detalle para regalar en prom, es el mejor lugar para personalizar lo que quieras. Vasos, tazas, una bolsa, toallas. Llámalos al 787-705-1360. Búscalos en Instagram y visítalos en la Avenida Central. Haz como yo, regala detalles personalizados.
Pero yo lo veo de la siguiente manera, y vuelvo y repito, no puedes hacer justicia cometiendo una injusticia. Hay que llegar al fondo y buscar la verdad. Justicia no está para ganar casos, está para encontrar la verdad. ¿Y cuáles son las especulaciones sobre familiares, el esposo de Elvia, otras personas presentes alrededor? Lo que pasa es que, imagínate que yo tuve que coger en mi oficina y hacer como un organigrama. Quiero decirle que no le voy a hacer un análisis de movimiento, porque puedo hacerlos también. Usted acaba de morderse el labio de arriba. Sí. Mira, hay un... Tuve que hacer un organigrama. Sí. Lo acabo de ver, se lo tengo que cantar. Sí, porque es bien interesante y me llama mucho la atención, pues tuve que hacer un organigrama porque todos se conocían, inclusive parejas de una eran parejas de las hermanas de otra. O sea, este caso es sumamente interesante. Probablemente me muerdo el labio porque me llama mucho la atención y porque me es interesante para el tipo de trabajo que yo realizo. Sí, y a mí me llama mucho la atención, ¿verdad? Y con mucha candidez e inocencia, el que vemos a una hija que la defiende el Ministerio Público, si no me equivoco, y a una madre que tiene, el Ministerio Público la acusa, perdón, lo dije Exacto, al revés, la defiende de asistencia y la legal. defiende asistencia legal, y a una madre que tiene el licenciado no me abra los ojos y me diga, una prominente abogada que no debe ser barata. Entonces me cuestiono, y con honestidad, ¿por qué no tienen ambas el mismo nivel de defensa? Interesante pregunta. Ahora, yo sí te puedo decir que también de lo que he investigado y de lo que me ha llegado, la licenciada Mayra López Mulero llegó probablemente a un acuerdo para ayudar. ¿Ok? Según la información que ha trascendido, que yo he podido investigar, le hicieron un acercamiento porque ella estaba hablando a sí mismo del caso y pues ella decidió entrar, y lo que tengo entendido es que la familia de Elvia ha hecho de tripas corazones, desde vender bizcochos, hacer rifas, recolectar dinero, hipotecar casa para poder ayudarla. ¿Usted ha escuchado esta teoría, abogado? Yo le pregunto porque la compañera, ¿verdad? La amiga Mayra López Mulero no creo que trabaje gratuitamente. No, gratuitamente no es, pero ¿cómo cuánto vale este tipo de caso como este? Esa es la pregunta que uno se no tiene lo que hacer. sé. Yo ¿Cuánto no sé. pudiera Yo hago la costar pregunta un tipo de caso? y con honestidad, de forma inocente, porque me la cuestiono y me la cuestioné. O sea, yo tengo a mi hija acusada y yo estoy acusada. Entonces, yo tengo una defensa bien distinta entre una y la otra. Y para mí es una pregunta súper honesta. O sea, porque yo, ¿verdad? Que pienso que yo le daría la mejor defensa a mi hija. Y obviamente, no sé, lo veo a la inversa, que me defienda mi asistencia legal. O sea, no sé, y esto no le quito mérito a la asistencia legal. No, para nada. Y lo tengo claro, pero es un asunto de dinero, presupuesto y de peritos y de conocimiento, de una licenciada que tiene un reconocimiento que ustedes mismos lo han mencionado. Claro. O sea, versus una persona que trabaja en asistencia legal, que no es que estoy diciendo que es peor o mejor abogado, pero no tiene un presupuesto para peritaje, no tiene, ¿verdad? Unas herramientas. El licenciado está ahí como chupando limber, no me dice nada. No. Lo que pasa es que estoy pensando, primero, las abogadas de asistencia legal, de hecho, asistencia legal, tiene la gran ventaja que tiene ambos lados de la moneda, adultos y menores, y lo pudieron traer en un solo equipo, porque como la acusaron como adulto, pero las defensas era de que tenía que ser como menor, yo creo que Mayra no está cobrando todo lo que la gente se imagina. Okay. Mayra es una persona que cree en causas. Lo sé. Y yo creo que a mí no me sorprendería que me dijeran que Mayra está cobrando una porquería para lo que se cobra para este tipo de casos. Porque ella es ese tipo de persona. Pero ciertamente, la sábana no va para dos. Pero ahora, doña Mayra López Mulero tiene que tener un equipo de trabajo, digo yo, porque estos casos no se pueden trabajar, ¿verdad? Dígame usted. O sea, y los vemos allí, va ella y un par de abogados más, sí, ¿verdad? Los hemos visto entrar y salir. Y digo, yo no me cabe ninguna duda de que la licenciada y amiga Mayra López Mulero tiene un gran corazón, o sea, de eso no tengo duda yo. Pero de ahí a cómo yo, por ejemplo, y yo
yo siempre veo las cosas, mire, desde mi perspectiva. Porque no hay nada ¿verdad? Yo tengo esta empresa. Bien, yo puedo donar mi trabajo, sí, pero yo tengo 3 atrás que tengo que pagar. Porque esos 3 igual no tienen el mismo corazón que yo, o no tienen la misma intención que yo, o no tienen el interés que tengo yo. ¿Me entiendes? Entonces, la defensa es distinta. Bueno, yo no diría que la defensa es distinta, pero volviendo a ese punto, fíjate, han estado recolectando dinero, a lo mejor eso es para pagar a los que asistan. Ya, y Mayra no, muy bien. Mayra, que es la que realmente debería estar cobrando mucho, quizás ella no lo está haciendo. El caso es también que, como te dije, la sábana no da para las dos. Claro. Puedes recolectar todo lo que tú quieras y pagar una defensa privada es carísimo. Es caro. ¿De qué estamos hablando? De 25, 50, hasta $100,000. Para mí esto es un un caso así- asesinato. Licenciado, 25,000 pesos por un caso así, no se lo para creo. un caso así debe 5,000 costar de 100 a 25. 200,000. No, ni 25 No, tampoco. no. Ni 25 tampoco. Lo que pasa es que todo depende de quiénes sean y cómo Eso sean, puede pero- ser un retainer. pero ponle que sea $100,000. Para mí son como los 100,000 a hay. 200,000. No los hay. No, o sea, simplemente ella. Si esa uno de los familia issues no que tiene- tenemos en este país precisamente es que el acceso a la justicia es bien caro. Sí. O sea, Sí. es bien caro. O sea, una persona extremadamente pobre, tener una defensa con unos niveles, ¿verdad? De peritaje, de nombre, de poder llegar a una corte y establecer y tener control también y dominio de los medios de comunicación y saber hacer este juego. La mayoría de las personas con necesidad económica no lo pueden tener porque la defensa en Puerto Rico es cara. Cara. Ahora, Y es la defensa no solamente al abogado, sino peritaje. Sí, todo lo testigos, que envuelve. Porque la Sociedad de Asistencia Legal es uno de los mejores bufetes de Puerto Rico. El problema que tienen es una limitación en los recursos De acuerdo. para ese peritaje, Por para esa eso, investigación. eso es lo yo que he le hecho tra- eso es lo que peritaje le para traigo. asistencia legal. Eso es lo que le traigo a colación, eso es lo que estoy diciendo. O sea, tenemos una chica defendida por un buen equipo, no dudo de ese equipo de abogados, pero que no tiene necesariamente los recursos para tener peritaje que necesitaría para poder defenderla. Correcto. Pero fíjate, yo he hecho trabajos para asistencia legal y trabajos de 5,000, por ejemplo. He terminado cobrando 1,500 porque ya tú sabes de dónde vienen y te lo dicen. ¿Cuánto Mira, costaría para la joven acusada un peritaje 10, para 20? probar lo que yo le estoy diciendo de las apuñaladas, la energía, la fuerza? Depende de todo lo que se vaya a hacer, de 10,000, 20,000 dólares. Un peritaje. $20,000, imagínate. Sonia, ¿cuánto cuesta los bueno. peritos, Ah, psicólogos y Psicólogos psiquiatras? nada más ahí, una evaluación formal, miles de dólares. Es que miles la de dólares. justicia, el acceso a ella es carísimo si nos vamos Sí. a querer defender de verdad. ¿Entiendes? Pero lo que quiero traerte es que cuando, por ejemplo, a ti te llama Sociedad de Asistencia Legal, ellos te dicen. Por ejemplo, yo hacía trabajos para el Tribunal Federal y a los abogados que estaban en asistencia legal o en el Public Defender o en el, se me olvidó el nombre ahora del CJA otro, panel. al CJA, al Criminal Justice Act, te dan un presupuesto. Sí. El abogado cobra 8,000 Sí. y el perito 3,000. Sí, y eso es lo que hay. yo sé. Y tú decides si lo cojo o no. Y habemos personas que decimos, pues dámoslo acá, yo te lo trabajo. De acuerdo. Bueno, pensamiento final, ¿cómo usted lo ve? Mira, hay muchas interrogantes. ¿Van a continuar? ¿Y un jurado va a poder ser imparcial? Bueno, yo francamente, yo no creo que haya una persona en Puerto Rico que no haya oído este caso. ¿Deben secuestrar a un jurado? Secuestrarlo ya es tarde. Ya. Porque el problema es secuestrarlo tú haces durante juicio para que no vea las noticias en ese momento. pero es que todo lo que ha salido, y nuevamente he tronado en contra de ello, los procesos preliminares no deben ser televisados. De acuerdo. Yo porque estoy de en acuerdo. una vista preliminar solamente una parte pasa prueba. Y todo el mundo cree, eso es todo. Y no es así. Yo estoy de acuerdo. Incluso me pregunto y le pregunto, ya para un poco encontrar un punto de encuentro. En este caso es una joven, ¿verdad? Menor de edad técnicamente. Era menor de edad, en su momento era menor de edad. ¿No existe ninguna obligación de protegerle su identidad en cámara? Lamentablemente, como es acusada, es imputada, pero cumplió los 18 años, se le radicó como adulta, Ya. utilizando el tecnicismo legal. El Hospital San Francisco en Río Piedras cuenta con una sala de emergencia para pacientes adultos y pediátricos 24/7. Además, ofrecemos los servicios del Centro de Imágenes, MRI, Laboratorio Clínico y un centro especializado de imágenes para la mujer. Visítanos
o llama al 787-767-5100. Hospital San Francisco, comprometidos con tu salud. Sin embargo, vas a ver que todos los demás, los testigos que son menores de edad, tienen que estar protegidos. Bueno, legalmente, ¿verdad? Nosotros por una cuestión moral nunca pusimos una foto, simplemente porque entendíamos que no era balanceado. Me he tratado de evitar mencionar su nombre también por las repercusiones que realmente entiendo que puede tener esto, sea cual sea. Y verá, yo no tengo ningún interés particular en que salga culpable o salga absuelta. Es más por respeto a la vida. Claro, definitivamente. Y esto es un caso bien difícil. Difícil para la familia que perdió, ¿verdad? Pasar por un proceso de duelo y más de esta manera es una cosa bien horrible. Así que mi condolencia, ¿verdad? Y mi abrazo solidario para toda esa familia que está pasando por este proceso, pasar por un proceso de tribunales, escuchar y reescuchar los discursos de cada uno de ellos y revivir esta experiencia. Eso te levanta, ¿verdad? Todas las memorias, lo que es un trastorno de estrés postraumático pudiese, ¿verdad? También desarrollarse, si ya no está desarrollado, ¿verdad? En el proceso. Así que mi corazón, ¿verdad? Con todas las familias, tanto con la que falleció, ¿verdad? Pero también con la familia de esta joven, ¿verdad? Acusada, su mamá, ¿verdad? Porque esto impacta a todos. Yo segundo el mensaje. Yo, en mi caso, como investigador criminal y perito forense, yo estoy a favor de que los juicios se puedan televisar. La Constitución establece que los juicios son públicos, o sea, tú puedes estar allí y puedes verlo. Tienes derecho a confrontar a los testigos, a cariarte con los testigos, que podamos evaluar ese lenguaje corporal, ese demeanor de las personas que están testificando. Para mí es crucial. O sea, yo entiendo. Pero yo no soy jurado porque yo tengo que evaluarlo. Usted, en su carácter personal como profesional en el área en que usted trabaja, la Constitución lo establece, usted podría que los juicios son públicos. Pero usted podría ir. Sí, yo pudiera ir. O sea, pero también está el acceso a la justicia, que yo pueda ver qué es lo que ocurre. Por eso, pero usted puede ir. Sí. Vuelvo y repito, usted puede ir. El país, el puertorriqueño de a pie que no tiene el mismo interés que usted, no tendría que presenciarlo, es mi opinión. De la misma manera que no tiene que verlo en televisión tampoco. Por eso, ese es mi planteamiento. No hay que verlo en televisión. Sonia. Y los que queremos verlo sin poder ir porque trabajamos, hacemos otras cosas y queremos tenerlo. Bueno, pues no, usted búsquese su agenda y no, llegue allí si que, usted quiere verlo. Pero hacerle el daño, para mí es un daño psicológico. ¿Tú lo ves como un daño psicológico? Yo lo veo como un daño psicológico y trabajo en los medios. Oiga, y esto me estoy dando fuerte a mí misma, pero la realidad es que lo veo como un daño psicológico porque creo que lo siento incluso como algo que retrasa nuestro desarrollo social, y le explico por qué. En momentos, ¿verdad? No sé si usted se acuerda de cuando ponían la gente y las apedreaban, ¿verdad? Antes y tiempos de Cristo. Hacemos lo mismo. La diferencia es que ahora... la diferencia de ahora es que este linchamiento público tiene un televisor de frente, pero sigue siendo un linchamiento público. O un para celular. mí es una cosa, mí es una cosa de verdad, de principio de la humanidad, que no hemos superado. Lamento mi opinión, que no hemos superado y que me da mucha pena que como seres humanos no lo hayamos superado. A mí me parece que entiendo perfectamente el planteamiento de tener el acceso y que personas como usted o como ella, como el licenciado Kilikini, quieran estar presentes en corte, que no se les niegue el acceso, que puedan ir, verlo y discutirlo y analizarlo como ustedes entiendan, ¿verdad? Pero que el país entero tenga que verlo a través de la televisión. No solamente la televisión, las redes sociales. La televisión, las redes sociales y todo, que le llegue a la gente que no tiene el entendimiento necesario ni legal, para luego estar escribiendo pancartas, dándole a una persona en la calle porque está en contra de lo que... O sea, es complicado. Acompáñame todos los días de lunes a viernes de 10 a 12 del mediodía en El Calentón por Radio Isla 1320. Te entiendo, también quiero aportar de que el ver este proceso te explica a ti que no conoces cómo es que funciona el proceso. ¿De acuerdo? No, yo estoy en desacuerdo. Esa parte porque tú estás viendo, pero te das cuenta que no hay una explicación. Y ese es el problema. La gente ve el morbo, se cree que esto es un reality show y no sabe lo que hay detrás. Y nunca podemos perder de perspectiva un derecho constitucional fundamental,
un juicio justo. Ya. Y para mí, cuando tú transmites, no el juicio, cuando transmites lo preliminar, ya lo eliminaste. Y dicho sea de paso, hace 10 años no habían cámaras, hace 15 años no había redes sociales y todavía se cumplía con el derecho a la publicidad a través de los reporteros que iban, se sentaban y reportaban las incidencias. Ese es el trabajo de la prensa. Para mí es el trabajo de la prensa, concurro, pero sobre todo, fíjese, yo estoy de acuerdo en los juicios públicos con fondos públicos. ¿Verdad? Con personas que pertenecen al gobierno, que son electos y que de alguna manera utilizan fondos de mi dinero. Esto es otra cosa. Pero cuando hablamos de vidas privadas, de personas privadas, y cuando refiero privadas yo también, o sea, personas que no tienen posiciones electas, que no son pagos con fondos públicos, pues me cuestiono la necesidad. Yo podría entender que el pueblo tenga un interés particular en saber si fulano es culpable de un robo magistral al Departamento de Educación. Claro, porque ahí se fueron tus dineros. Hay un interés particular mío y yo tengo un interés particular de saber qué pasó con mi dinero, el dinero de mis contribuciones que tú o X se robó. Eso es un interés público. Pero para mí, la vida privada de esta joven y de esta señora no tiene un interés público. De acuerdo. Licenciado. No, estoy de acuerdo contigo. Yo recuerdo un comentario que hiciste en tu programa de radio muy fuerte en contra de los medios y yo me hago eco de eso. Tienes toda la razón. Estamos estigmatizando y estamos olvidando de los derechos de los imputados. Y el impacto también psicológico y emocional en el conglomerado, ¿verdad? ¿Cómo va a reaccionar las personas afuera? Ese juicio social, si ella sale, ¿cómo van a responder? Porque estuvieron expuestos a un montón de información, ¿verdad? Si se queda también de igual modo. Que toda esa información se fue pública, porque claro. ahora está todo en las redes sociales y es todo el caso que se reporta se vuelve público. Y reconozco, ya para cerrar, el deseo suyo, ¿verdad? De cubrirlo y de estar presente, al igual que la prensa, se lo reconozco y creo que lo tiene otorgado, de llegar allí, hacer su reportaje, comunicar lo que entienda importante, al igual que debe poder hacer la prensa, pero de eso aprender el botón y que el 100 por 35 lo vea, pues ahí tengo serios hechos. Le quiero... En punto de encuentro, hay que hacer justicia. Hay que hacer justicia. Hay que hacer justicia. Amén. Punto de encuentro. Bueno, les agradezco a los tres que me hayan acompañado en la tarde de hoy. Muy amena la conversación. A ustedes saben que los espero en la próxima. Recuerde, esto es Punto de Encuentro.